Prudencio, Sí, ya está. Bueno, vamos a empezar con el tema 5, creo que es. Voy a compartir pantalla y empezamos. A ver. Tema 5, dinámica de la partícula y un sistema de partículas. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que quieran saber? ¿Hasta qué tema va a tomar en el primer parcial, profe? Ya les vamos a avisar con tiempo. Ya les vamos a avisar. Vamos a cortar, vamos a hacer un repaso y después vamos a tomar el parcial. Pero ya les vamos a avisar. ¿Está? Bueno, comparto pantalla y empezamos. Cualquier duda, algo que no quede claro, algo que quieran que repita, me avisa. ¿Está? Bueno, comparto pantalla y empezamos. Nosotros hasta ahora, en todos los temas que vimos anteriormente, hablábamos de la cinemática. Cinemática del el estudio de una partícula. Cinemática de la partícula material, donde veíamos todas las ecuaciones básicas que se refieren al movimiento, todas las variables cinemáticas. ¿Y qué decíamos? La cinemática, el estudio como parte de la física que se ocupa de estudiar el movimiento en sí, sin tener en cuenta las causas y todas los factores que influyen, ya sea para acelerar un cuerpo o para frenarlo. Bueno, ahora con la dinámica nosotros vamos a incorporar todos los factores que hacen al movimiento. La física está dividida en estas ramas, pero solo a los efectos del estudio. Ustedes van a ver después que en dinámica vamos a usar conceptos de cinemática. Cuando veamos energía, vamos a usar conceptos de cinemática y de dinámica. O sea, la física es un todo, donde todo se interrelaciona. Por eso es importante ir estudiando paso por paso, ir entendiendo, porque después veremos en los temas subsiguientes cómo todo se relaciona y todo se vuelve a ocupar. Todos los conceptos que vimos se van a utilizar nuevamente. Entonces, ¿qué es la dinámica? Esto lo determinó Isaac Newton con las leyes fundamentales. Ustedes saben que Newton es el que dio lugar a toda la mecánica que lleva su nombre, mecánica clásica o mecánica newtoniana. Vivió en el siglo XVII y XVIII y fue el que ideó, teniendo en cuenta lo que habían hecho todos los físicos que le precedieron, todas las experiencias que los físicos pudieron haber realizado, él los tomó, les dio forma y desarrolló las leyes. Las 3 leyes de Newton más la ley de gravitación universal, que todavía se sigue utilizando, a pesar de que ya se ha avanzado en el estudio del átomo, de la estructura interna, y se ha avanzado en velocidades altas, velocidades muy altas cercanas a la de la luz. Entonces, la importancia de Newton es que todavía sus leyes para todo lo que sucede en la Tierra se siguen utilizando. La dinámica es una parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos atendiendo a las causas que lo producen. ¿Quiénes son esas causas que producen el movimiento o que se oponen a él? Son las fuerzas o interacciones. Y eso él lo escribió en este libro, Principia Matemática, Filosofía Natural, Principios Matemáticos, que llegó a publicar siendo muy joven. Y tenemos las 3 leyes de Newton
que sería la primera ley o principio de inercia, la segunda ley que relaciona la fuerza con la aceleración y la tercera ley de Newton, además de la ley de gravitación universal. Bueno, para ello tenemos que definir qué es la fuerza o interacción. Fuerza se entiende todo lo que puede deformar un cuerpo. Por ejemplo, tenemos un clavo, un martillo, y golpeamos el clavo y podemos deformar una pared, por ejemplo. Una pelota, pero no provocamos mayor movimiento. Pero en una pelota le damos una patada a una pelota de fútbol y va a sufrir una cierta deformación, pero además va a moverse, va a cambiar su situación de movimiento, va a cambiar su dirección, su módulo, su valor, intensidad o su sentido, ¿sí? Entonces, fuerza es aquello que puede deformar un cuerpo o bien modificar su estado de reposo o de movimiento. ¿Cuáles son los requisitos para que se produzca una fuerza? Que haya dos cuerpos que interactúen entre sí, o bien que un cuerpo interactúe con el espacio que lo rodea, con su ambiente. Acá, por ejemplo, tenemos un cuerpo que tiene un peso y una masa determinada y dos personas que están ejerciendo fuerzas para poder moverlo, ¿sí? Nosotros empujamos un cuerpo, ejercemos fuerza. Si el objeto no es muy pesado, podremos moverlo. Si es pesado, requeriremos ayuda y pediremos a otras personas que empujen, que ejerzan fuerza con nosotros. Estamos sumando fuerza. Pero no siempre vemos la fuerza. Por ejemplo, en la caída libre, nosotros sabemos un cuerpo, una pelotita a cierta altura, nosotros la dejamos libremente y la pelotita cae. Pero nosotros no vemos la fuerza que hace que la pelotita caiga. Así como vemos la fuerza que se ejerce sobre este cuerpo. Cuando nosotros estamos acostados, dice acá, hay una fuerza que sigue actuando a pesar de que no nos movemos. ¿Qué pasa? A ver, vuelvo a compartir pantalla porque se me escapó. Ahí está. Bueno, vamos a ver. ¿Qué dice la primera ley de Newton o el principio de inercia? Newton lo definió así. Todo cuerpo persiste en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo y uniforme. O sea, si un cuerpo está en reposo, tiende a permanecer en reposo. Si se está moviendo con velocidad constante, tiende a seguir en ese movimiento. Siempre que no actúen fuerzas que le obliguen a cambiar el estado de reposo o de movimiento rectilíneo y uniforme. Entonces, si un cuerpo está en reposo, se requiere una fuerza para ponerlo en movimiento. También se requiere una fuerza para frenarlo. Otra forma de expresar. Si no hay una fuerza neta que actúe sobre un cuerpo, o sea, pueden actuar fuerzas sobre el cuerpo, pero de tal manera que la resultante de todo ese sistema de fuerzas sea igual a cero. O sea, la fuerza neta igual a cero. En una columna o una viga, por ejemplo, existen tensiones, existen fuerzas, pero lo que tenemos que lograr es que esa fuerza se equilibre, de tal manera que la resultante de ese sistema sea igual a cero. En ese caso, el cuerpo no tiene aceleración y va a estar en reposo o se moverá con velocidad constante. Y esto lo expresamos así, caso general, sumatoria de fuerzas. Si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, significa que el cuerpo tiene velocidad cero, o sea, está en reposo, o bien se mueve con velocidad constante. Entonces, otra manera de expresar el principio de inercia es que los cuerpos, todos los cuerpos tienen una
una situación natural que es la del reposo, o el moverse con velocidad constante. Eso no era muy entendido en la antigüedad, porque ¿qué se veía? Yo empujo algo, ¿qué significa? ¿Qué puede significar esto? Yo largo un autito, por ejemplo, yo le doy una fuerza y el autito empieza a moverse, pero después yo lo dejo libremente que se mueva y resulta que el autito va a recorrer una cierta distancia y después se frena, después se queda en reposo. O sea que Aristóteles decía, para que se produzca el movimiento hay que estar ejerciendo continuamente una fuerza. Y eso es lo que desestimó Newton, porque se dio cuenta que si nosotros un piso donde hacemos mover el autito, si lo pulimos, el autito va a desplazarse mayor distancia. Cuando más pulido sea el piso, mayor distancia va a recorrer. O sea que hay algo que lo estaría frenando, por eso se detiene. Entonces, ¿qué es la inercia? La inercia es la resistencia de los cuerpos a cambiar su estado de reposo o de movimiento uniforme. Por ejemplo, acá tenemos una bicicleta, venimos en bicicleta muy contentos, con cierta velocidad, y de repente tenemos un obstáculo, que sería este montículo de piedra, ¿sí? Nosotros que veníamos velocidad, tenemos una fuerza que se nos opone al movimiento y nos obliga a frenar la bicicleta. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Seguramente nos vamos de narices, vamos a aterrizar en el suelo. ¿Por qué? Porque el cuerpo, por la inercia que tenía, porque se estaba moviendo con esa velocidad constante, tiende a seguir ese movimiento. Acá tenemos ejemplo, en un colectivo estamos parados y de repente arranca. El colectivo tiene aceleración y nosotros que tendemos a irnos hacia atrás y contrarrestar esa aceleración porque tendemos a permanecer en reposo como estábamos. Nos resistimos a cambiar nuestra situación. Lo mismo cuando, esto sería cuando arranca y esto sería cuando frena, que sería la misma situación que el de la bicicleta. Nosotros tendemos a ir hacia adelante. Entonces, la inercia es la resistencia de los cuerpos a cambiar su estado. Y eso se verifica cuando se le aplica alguna fuerza. ¿Se entiende? ¿Está claro lo que es la inercia? Sí, profe. Sí, profe. Por ejemplo, a ver, vamos a ver ejemplos más prácticos. Vamos a ver. Ustedes están ahora en ritmo de estudio, supongo, ¿no? Están dando clases. ¿Cuántas materias están dando? ¿Cuántas materias están cursando? ¿Cuántas materias están cursando? Dos, cuatro materias. Muy bien. 4 tienen clase más o menos, casi todos los días tienen que estar haciendo trabajos, escuchando las clases, ¿sí? Resolviendo problemas, etc. Tienen un ritmo de estudio, ¿sí? Se tienen que levantar a cierto horario, no pueden vagar mucho, excepto los fines de semana, yo supongo. ¿Sí? ¿Es cierto o no? Entonces, cuando ustedes llega diciembre, ¿viste? Tienen un ritmo de estudio por el cual pueden, después de rendir parciales y todo, llegar a los exámenes finales. Les pregunto, ¿qué cuesta más? ¿Trabajo para agarrar los libros en diciembre o en febrero o marzo? ¿Cuándo cuesta más? Después que Febrero o marzo. Febrero o marzo. ¿Y por qué? ¿Por qué les cuesta más? Porque no tenemos la misma metodología de estudio, o sea, el mismo rendimiento que hacemos ahora cuando tenemos las clases. Muy bien, el ritmo, esa es la inercia. ¿Se dan cuenta? Aplicado a nuestra vida. Ustedes tienen una inercia, están en movimiento,
movimiento del cerebro, movimiento del cuerpo, están moviéndose, pues están cursando las materias. Entonces esa misma inercia les lleva a que les rinda mejor, a pesar de que por ahí se le enciman las materias, tiene más rendimiento ahora en diciembre que después, porque después uno está descansado, entonces le cuesta agarrar los libros, o no. Dejar los amigos, dejar la diversión y agarrar de vuelta los libros para entrar en tema. Esa es la inercia. Y moverse cuando le piden que haga alguna tarea que no les gusta, cuesta levantarse de la silla. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, esa es la inercia aplicada a nuestra vida, ¿sí? Es la resistencia a cambiar el estado, ¿sí? No se aviven ahora a decirle a sus padres, tengo inercia y no puedo levantarme de la cama para seguir durmiendo. Aprovechen la inercia para aprobar las materias, aprovechen. Bueno, estamos entonces, ¿se entiende lo que es la inercia? Porque cuando le pedimos ejemplos, dicen una fuerza, pero hasta ahí no me llega. Una fuerza provoca un cambio, nada más. Estos son todos ejemplos de inercia. Ahí en el apunte yo les detallé un montón de ejemplos. Si corremos y nos detenemos de pronto, nuestro cuerpo continúa un rato hacia adelante gracias a la fuerza producida por la inercia. El quitar un mantel, ¿vieron esos casos donde tengo un vaso, por ejemplo, un plato arriba del mantel, esos casos que hacen los prestidigitadores, sacan el mantel y resulta que no se cae el plato? Por la misma inercia de estar quieto, el plato tiende a permanecer quieto, a pesar de que yo le saco el mantel, ¿sí? No hagan esa prueba porque van a romper el plato seguro. Bueno, acá hay un montón de ejemplos en el apunte sobre la inercia, cómo aplicamos la inercia a nuestra vida. Bueno, así como está la inercia, hay un sistema inercial. Hay sistemas de referencia inercial y sistemas de referencia no inercial. Los sistemas de referencia inercial son aquellos donde se cumple esta ley de Newton, donde nosotros vemos que si sobre el cuerpo no actúa ninguna fuerza, el cuerpo se mueve con velocidad constante, ¿sí? Ese es un sistema inercial de referencia. Ahora les voy a mostrar un sistema no inercial. ¿Cuál sería el no inercial? Sistemas en los cuales tenemos aceleración. Si un sistema hay aceleración, es un sistema no inercial. Y existen sistemas inerciales donde se cumpla. Y sí, podríamos considerar la Tierra como que estuviera fija. Sí, la Tierra que no se mueve, porque la Tierra en realidad se mueve. La Tierra se mueve alrededor del Sol, un movimiento de traslación, y se mueve sobre su eje con un movimiento de rotación. Pero esa aceleración de traslación vale 0,0059 metros sobre segundo al cuadrado, la de traslación. Y la de rotación, la centrípeta, 0,034 metros sobre segundo al cuadrado. Comparado con la gravedad, son demasiado pequeñas. El movimiento, la aceleración que tiene la Tierra en esos dos movimientos de traslación y de rotación es muy pequeño comparado con... Por eso podríamos considerar que algún punto en la Tierra sí es un sistema inercial, no se está moviendo, o se mueve con velocidad constante. Acá les muestro un sistema no inercial, un sistema que acelera. Esa podríamos considerar que es no inercial. Por ejemplo, acá está una persona en un avión, ¿sí? Esta es la mesita para tomar o comer algo en el avión. Hay una pelotita. El avión va con velocidad constante. Todo lo que está dentro del avión, la pelotita, la persona, los asientos, todo se mueve con la velocidad del avión, ¿sí? Velocidad constante, la pelotita y el avión, ¿sí? De repente el avión acelera,
Al acelerar, ¿qué vamos a ver? Que la pelotita también acelera, pero en sentido contrario. ¿Qué es lo que pasa cuando acelera el colectivo y nosotros nos vamos para atrás? Pero acá no hay nadie que le empuje, no hay ni una fuerza. ¿Por qué va a acelerar si no hay una fuerza que le empuje? ¿Por qué pasa esto? Porque esto no es un sistema inercial. El avión que acelera no es un sistema inercial, es un sistema no inercial, porque está acelerando. Acá sería un sistema inercial, cuando se mueve con velocidad constante. Acá sería un sistema no inercial. Entonces, en realidad, un sistema inercial de referencia estricto no existe, porque todo se mueve con cierta aceleración. Pero podríamos considerar que la Tierra, si nosotros queremos observar un auto que se está moviendo, nosotros desde la Tierra podemos decir nuestro sistema de referencia se está moviendo porque hay una fuerza que lo mueve, porque nuestro sistema es un sistema de referencia inercial. ¿Se entiende? Entonces, los sistemas de referencia inerciales son aquellos donde se cumplen las leyes de Newton, sino que hay que utilizar fuerzas ficticias, que no las vemos, pero que sí actúan cuando los sistemas no son inerciales. No sé si se entiende. ¿Se cumplen las 3 leyes de Newton? Como todas las leyes de Newton. Las leyes de Newton. Bueno, la primera ley, entonces, el principio de inercia, que dice, si no existe una fuerza neta que actúe sobre el cuerpo está en reposo, se mueve con velocidad constante. Se requiere siempre una fuerza para sacarlo del estado de reposo o de velocidad constante. Esa es la inercia. Y la inercia de los cuerpos es la resistencia a cambiar dicho estado de reposo o de velocidad constante. ¿Qué dice la segunda ley? Ahora vamos a ver qué pasa cuando existe una fuerza que actúa sobre un cuerpo. ¿Qué decía Newton? La aceleración que adquiere un cuerpo por la acción de una fuerza F es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a su masa. Así lo expresaba. Entonces, ¿esto qué significa? Que siempre que existe una fuerza, esta fuerza va a provocar, bueno, a veces una deformación, ya vimos, a veces una fuerza deforma un cuerpo, pero en general vamos a tener que la fuerza aplicada, además de la deformación, le puede provocar una aceleración. De tal manera que esa aceleración va a tener la dirección y el sentido de la fuerza aplicada. La constante de proporcionalidad entre la fuerza y la aceleración es una invariable en la mecánica newtoniana que se llama masa, y es un escalar. La fuerza es un vector, la aceleración es otro vector. De acá surge que la masa es fuerza sobre aceleración. Entonces, una fuerza provoca una aceleración. Fuerza aplicada sobre este cuerpo de masa m provoca una aceleración. Ahora, si duplicamos la fuerza, acá porque tenemos dos personas que van a empujar este cuerpo, que es muy pesado por lo visto, vamos a provocar sobre la misma masa el doble de aceleración. Y si aumentamos la masa al doble, la aceleración será la mitad. Hay una relación directa entre la fuerza y la aceleración. Esta masa es la masa inercial. Es la masa. Por ejemplo, vamos a ver. ¿Qué cuesta más arrancar o poner en movimiento? A ver, un camión cargado de materiales pesados, o un auto pequeño. ¿Qué saldría más rápido? ¿Qué les parece? ¿Qué aceleraría más rápido? El auto. ¿Qué cuesta más? O el auto. ¿Por qué? Porque es mucho más liviano. Eso, porque su masa es más pequeña. Su masa inercial es más pequeña. Entonces, va a tener menor resistencia. Esa es la masa inercial, menor resistencia al movimiento.
La masa del camión, la masa grande, le ofrece más resistencia. Acuérdense Por que eso el camión debe tener un motor 5 veces más grande que el de un auto. Exactamente, y además le lleva más distancia de frenado. ¿Sí? Va a frenar más rápido algo más pequeño, que tenga más. El camión tiene que controlar su distancia de frenado. ¿Está? Eso es la masa inercial para cambiar ya sea el estado en que se encuentra. De ahí surge la unidad de fuerza. Siendo la fuerza masa por aceleración, yo tengo la unidad de la unidad de masa es el kilogramo y la de aceleración metros sobre segundo al cuadrado. Y eso me da el newton. El newton que yo voy a poner con mayúsculas si es símbolo. Y si escribo la palabra completa, escribiré con minúsculas. ¿Por qué? Porque tengo que diferenciar. Si yo escribo con mayúscula, me estoy refiriendo a un nombre propio, al científico. Si yo escribo con minúscula, me estoy refiriendo a la unidad. ¿Está? Que esto es válido para todos los nombres propios. Símbolo con mayúscula, el nombre completo con minúscula. Y hay relación entre los distintos sistemas. 1 kilogramo fuerza, 9,8 newton. 1 newton, 10 a las 5 dinas. Este era el CGS y este era el sistema técnico, que consistían antes del CIMELA. Para el CIMELA tenemos, para la fuerza, nada más que newton. Ahora, ¿qué pasa si hay muchas fuerzas, varias, 2 o más, que están actuando simultáneamente sobre el cuerpo? En ese caso, yo tendré que plantear la resultante de ese sistema, sumatoria de fuerza, igual a masa por aceleración. Esa sumatoria de fuerza es la resultante, la única fuerza que puede sustituir a todas las fuerzas del sistema. Y esa es la ecuación general de la dinámica de traslación, que es la que vamos a utilizar para resolver todos los problemas de dinámica. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Y esas fuerzas veremos hacia cuál es la dirección del movimiento. Segunda ley de Newton. Si la aceleración fuera cero, porque el cuerpo está en reposo o se mueve con velocidad constante, ¿cuánto vale? Sumatoria de fuerzas si la aceleración es cero. ¿Cuánto vale la sumatoria de fuerza? Si la velocidad es constante, ¿sí? ¿Cuánto? 0. 0. O sea, tendríamos la primera ley, el principio de inercia. O sea que la primera ley es una consecuencia de la segunda ley. Esta es la ley más general. ¿Sí? Entonces, en general, esta es la ecuación. Un caso particular cuando tenemos velocidad constante o aceleración cero. Y esas fuerzas o interacciones pueden ser fuerzas de contacto. Son cuando tenemos contacto íntimo entre los dos cuerpos que interactúan, ¿sí? Se deben a la interacción entre las partículas internas dentro de las moléculas o átomos, ¿sí? Y fuerzas de acción a distancia. ¿Sí? La atracción magnética, atracción gravitacional o eléctrica. Acá tenemos fuerzas de contacto. Acá tenemos tipos de fuerzas de contacto. La fuerza normal, que siempre, acá yo tengo una persona que está sobre un esquí, parece, tiene peso, es la fuerza gravitacional, pero tiene una fuerza que ejerce el esquí sobre la persona, que es la fuerza normal. Esta fuerza normal siempre es perpendicular al plano. Fíjense, acá tienen 2 ejemplos. La fuerza normal, perpendicular a este plano horizontal. Acá tengo un plano inclinado, la fuerza normal también está inclinada. Acá
tengo una fuerza de tensión, dando algo acá a través de una polea, generalmente estas poleas fijas solo me direccionan la fuerza, no me cambia el valor de la fuerza. En lugar de subir, aplicar acá, para levantar un cuerpo que no lo puedo levantar más de mi altura, yo puedo usar una roldana, una polea fija, y puedo levantar hasta el techo. Se usan roldanas grandes para los puertos, por ejemplo, para levantar mercadería. Fuerzas de tensión, puedo empujar, puedo tirar. Acá hay fuerzas elásticas, fuerza de un resorte, una fuerza elástica. Acá hay fuerzas de fricción o de rozamiento entre las superficies sólidas, ¿sí? Acá tenemos fuerzas de empuje. Todo esto vamos a ver en los temas que siguen. Esas son fuerzas de contacto. Hay contacto íntimo entre el sistema externo que provoca la fuerza y el cuerpo sobre el cual se aplica la fuerza. Y están las fuerzas de acción a distancia, donde nosotros no vemos quién es quién aplica la fuerza. La fuerza magnética, vemos, un imán que atrae elementos ferromagnéticos, ¿sí? La fuerza nuclear, que esa no la vemos, pues la fuerza dentro del núcleo que tienen los electrones, los protones y los neutrones. La fuerza gravitatoria o peso, que es la que hace que un cuerpo caiga desde una cierta altura, o lo que lo mantiene sujeto si está apoyado. La fuerza eléctrica, que puede ser atracción o repulsión, cuando se carga electrostáticamente un cuerpo. Esas son todas fuerzas a distancia, ¿sí? Nosotros de esto vamos a ver solo la fuerza gravitatoria, no lo van a ver en otra física. Bueno, ahora vemos el tercer principio. Vemos dos principios ya. Vamos a ver el tercero, que es el principio de acción y reacción. ¿Qué me dice este principio? No existen fuerzas aisladas en la naturaleza. Siempre las fuerzas actúan de a pares. Si el cuerpo A sería acá el pie de la persona, B sería la pelota. Si el cuerpo A ejerce una fuerza al patear la pelota sobre el cuerpo B, esa sería una acción, entonces la pelota, el cuerpo B, también ejerce una fuerza sobre el pie, sobre el cuerpo A. De tal manera que estas dos fuerzas son iguales y de sentido contrario, son iguales en módulo. Pero uno actúa sobre la pelota y el otro actúa sobre el pie. No actúan sobre el mismo cuerpo. Por ejemplo, yo me doy cuenta si voy caminando, por ejemplo, sobre todo si voy descalzo, ¿sí? Y pateo una piedra. ¿Qué pasaría si pateo una piedra? Y voy descalzo. ¿Qué efecto tengo? ¿Eh? ¿Le va a doler, profe? Le va a doler. ¿Por qué le va a doler si yo soy el que estoy pateando? ¿Sí? Porque la piedra también ejerce fuerza. Principio de acción y reacción. O si dan una trompada, qué sé yo, o están enojados de una trompada, algún objeto, no les duele la mano, ustedes son los que dan la trompada, qué sé yo. No hay que hacer eso, pero si se han puesto nerviosos y golpean contra algo, termina doliéndole la mano, ¿o no? Bueno, ¿cuáles son las fuerzas qué características tienen esas fuerzas de acción y reacción? Son iguales en magnitud, ¿sí? Tienen la misma recta de acción, ¿sí? Son iguales. La misma recta de acción, sentido contrario. Y acá lo importante y que nunca hay que olvidarse, actúan sobre cuerpos diferentes. Si actuaran sobre el mismo cuerpo, se anularían. Y si se anulan, no son fuerzas de acción y reacción. Las fuerzas de acción y reacción nunca se anulan. Nunca se anulan. ¿Por qué? Porque las fuerzas actúan de a pares. No se pueden anular porque actúan sobre distintos cuerpos. ¿Está?
Acá tenemos ejemplos. Cuando nosotros nadamos, vamos a ver, ¿sí? Queremos avanzar, nadamos, estamos braceando con los brazos. ¿Cómo hacemos? Acá tenemos el agua y tenemos nuestro brazo. Nosotros ejercemos la fuerza. Para avanzar hacia adelante, ¿cómo hacemos? ¿Cómo avanzamos? O si es un remo, por ejemplo, en una canoa, ¿cómo hacemos? ¿Hacemos para adelante o para atrás? Tratamos de empujar el agua hacia atrás, sería. Hacia atrás, sí. Hacia atrás. Es decir, el otro día me decía una alumna, no, va para adelante el brazo. Si uno pone para adelante para empujar para atrás, ¿sí? O sea, nosotros, es cierto, llevamos el brazo hacia adelante, pero cuando entra el agua, empujamos, hacemos fuerza sobre el agua hacia atrás, hacia atrás. Pero resulta que el agua nos empuja hacia adelante. Nosotros ejercemos fuerza sobre el agua. Como reacción, el agua nos empuja hacia adelante. ¿Sí? Es lo mismo que el remo, cuando remamos. Y si queremos hacer al revés, tenemos que hacer al revés. Si queremos para atrás, tenemos que hacer para adelante la fuerza. Cuando hacemos la plancha. ¿Cómo hacemos la fuerza cuando hacemos la plancha? Siempre para atrás. ¿Está? Fuerzas de acción y reacción. ¿Vieron cuando sale un cohete? ¿Sí? ¿Vieron que sale todos los gases de la combustión salen hacia abajo? ¿Sí? Cuando vemos las películas, vemos cuando lanzan algún cohete al espacio. Esos mismos gases de combustión son los que provocan como reacción que el cohete vaya hacia arriba. En una pistola también la fuerza de acción al salir disparada, la pistola va hacia atrás. Esta es la acción y la reacción. ¿Sí? Acá igual, cuando siempre que ejercemos una fuerza. Acá, por ejemplo, acá yo tengo un libro de física que está arriba de una mesa. Este libro tiene peso. ¿Sí? Tiene peso, una fuerza, la fuerza de atracción gravitatoria. ¿Sí? Y esta es la normal, la reacción de la mesa sobre el libro. Estas son fuerzas de acción y reacción, estas dos. El peso y la normal son fuerzas de acción y reacción. ¿Qué les parece? Pueden ser iguales, tienen la misma recta de acción, pueden ser iguales, si no hay otra fuerza más, esto está en equilibrio, son iguales en magnitud. Y tienen sentido contrario. ¿Son fuerzas de acción y reacción? ¿Cuál era la última característica, la cuarta? Tienen que actuar sobre qué. La última característica que vimos. ¿Se acuerdan? Ahí dice. ¿Cuál es la cuarta? ¿Qué dice ahí? Sobre un cuerpo, profe, tiene que actuar sobre un cuerpo. ¿Sobre qué cuerpo? Vean lo que dice ahí, la cuarta. Sobre cuerpos diferentes. Y acá actúan sobre cuerpos diferentes. Están actuando sobre, las dos sobre el libro de física. Están actuando sobre el mismo cuerpo. ¿Está? No son, estas no. Acá tienen la reacción a P, sería esta otra, y la reacción a N sería esta otra. Pero no esas fuerzas. O sea, si la Tierra, ¿qué es el peso de un cuerpo? A ver. Ahí está, el peso de un cuerpo. ¿Qué es el peso de un cuerpo? Masa por gravedad. Peso. El peso es una fuerza. ¿Y qué es el peso? Es la fuerza gravitacional ejercida por la Tierra sobre el mismo. ¿Sí? Tenemos peso porque estamos sobre la Tierra. ¿En la Luna tendríamos peso? Sí, pero la gravedad es diferente, es mucho menor porque su masa es menor
O sea que estaríamos flotando, pero tenemos peso. ¿Sí? En cualquier planeta tendríamos peso, que va a depender de la masa del planeta. Entonces, ¿qué es el peso de un cuerpo? Es la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos. Ese es el peso. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. Bueno, entonces la Tierra atrae a los cuerpos, pero los cuerpos también atraen a la Tierra, con la misma intensidad o no. Depende del lado que le miremos. ¿Sí? Te puedo decir, este libro atrae a la Tierra o la Tierra atrae al libro. Bueno, ahora vamos a ver eso. Vamos a ver eso para que se entienda. El peso es una cantidad vectorial, fuerza que era masa por aceleración. Acá sustituimos la aceleración por la gravedad, que es la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos. Por eso cae un cuerpo en caída libre, cae por acción del peso, cae hacia el centro de la Tierra. Acá no tiene velocidad y de repente por la acción gravitatoria adquiere aceleración y llega acá a su máxima velocidad. Este peso depende de la gravedad. La gravedad no es la misma en Buenos Aires que en Nueva York o en Miami. ¿Por qué? Porque la Tierra no es una esfera perfecta. ¿Sí? Es ensanchada en los polos y ensanchada en el ecuador y aplastada en los polos. Entonces, donde tiene menor radio, está más cerca y será mayor la atracción gravitatoria. O sea que si nos alejamos de la Tierra a mayor altura, esa atracción gravitatoria va disminuyendo. Llegará a un punto en que podemos escapar del campo gravitacional terrestre, porque la atracción gravitatoria ya no tendrá efecto. La masa es un escalar. La misma masa va a tener distinto peso en distintos lugares de la Tierra o en distintos planetas, por ejemplo. Para medir fuerza usamos el dinamómetro. El dinamómetro es una balanza de resortes. No sé si vieron, esta es la balancita que usan los verduleros. El verdulero que anda por la calle vendiendo para pesar animales, me decían los chicos. Para pesar animales será mucho más grande. Esa yo ya no conozco. Que se basa en el estiramiento del resorte y está graduada. ¿Cómo se gradúa? Le ponemos un peso y se estira. Hay un equilibrio. Cuando queda quieta significa que la resultante es igual a 0. Se ejerce una fuerza por este peso hacia abajo y hay una tensión donde el resorte estira hacia arriba. Cuando esto está en equilibrio, la tensión positiva menos P es igual a 0. O sea, la tensión equilibra al peso. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos graduar. Le pongo 2 pesitas y puedo marcar 2 newtons. Pongo una pesita y marco 1 newton. Y así puedo tener una escala graduada para poder pesar por el estiramiento del resorte. En general, estos resortes que lo vamos a ver, la ley de Hooke, para cuando veamos movimiento armónico, esta es la ley de Hooke, donde la fuerza es proporcional a la elongación, o sea, a la distancia que se estira el resorte. Esa sería un dinamómetro. Densidad va a ser una variable que vamos a utilizar cuando veamos la parte de fluido, hidrostática e hidrodinámica. Es masa sobre volumen. ¿Sí? Acá yo integro, si tengo un diferencial. ¿Y qué me va a dar? Masa total, que acá yo tengo pequeñas porciones de materia, esto lo vamos a ver, va a ser densidad por diferencial volumen. Yo integro esto y voy a tener que masa es densidad por volumen.
La densidad del aire es 1,2 kilos por metro cúbico, la del agua es casi 1000 veces la del aire. Y esta sería la del oro, 19.300. Eso lo vamos a utilizar más adelante, estas características, estas variables. La densidad relativa o gravedad específica es relacionando la densidad de la sustancia con la del agua. La del agua que es la de la unidad. Y esta es adimensional. Acá depende de la densidad, los cuerpos van a flotar o se van a hundir. Esto lo vamos a ver en hidrostática. Y el peso específico es peso sobre volumen. Estos temas también lo van a usar en química. Estas variables. La densidad me determina, yo por la densidad, calculando la densidad de un cuerpo, puedo saber, voy a tablas, esto está tabulado, y puedo determinar de qué materia está hecha el cuerpo. El peso específico es peso sobre volumen. Estas son relaciones que van a usar en distintas materias. Bueno, ¿cómo resuelvo los problemas de la dinámica? Hay una forma importante para poder resolver los problemas, que se llama el diagrama del cuerpo libre. El diagrama del cuerpo libre es una representación gráfica que utilizo para visualizar y analizar todas las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo, el cual yo lo separo virtualmente del sistema, ¿sí? Para poder analizarlo. Lo aíslo al cuerpo que voy a estudiar y analizo qué fuerzas están actuando sobre ese cuerpo. Con eso yo realizo un diagrama de fuerzas, las que encontré, ¿sí? Lo identifico, masa y fuerzas. Por ejemplo, yo acá tengo una polea fija, ¿sí? Y tiene dos cuerpos de distinta masa, M1 y M2. Yo quiero saber con qué aceleración se movería este sistema. Que eso va a depender si las masas son diferentes. Si las masas son iguales, se van a quedar estáticos. Si las masas son diferentes. Entonces yo analizo, yo voy a separar, mediante el diagrama del cuerpo libre, separo el cuerpo 1, aíslo, y separo al cuerpo 2. Y digo, este cuerpo tiene una fuerza que se llama peso. Peso, acá, esta flechita. El peso es M1 por G. Pero esto no cae. ¿Por qué no cae? Porque hay algo que lo está sosteniendo. Esta es la tensión de este hilo. En general, las poleas fijas, lo único que hacen es direccionar las fuerzas. No cambia. Si no hay rozamiento, no cambia el valor de la fuerza. Y sobre esto, acá separé. Sobre la otra, separo también este otro cuerpo, lo aíslo y veo cuáles son las fuerzas. Peso, masa por gravedad, y hacia arriba la tensión. Esta tensión, cuando yo analizo, va a ser la misma. Una actúa sobre esta, principio de acción y reacción, y la otra actúa sobre esta. Están actuando sobre cuerpos diferentes. No necesito hacer estas fuerzas afuera del cuerpo, puedo hacer directamente arriba, acá y acá. Acá yo hice así para que vean mejor nada. Le puedo poner cuáles son con flechita, cuáles son las fuerzas que actúan. Y después hago las relaciones. Este es un caso, después vamos a ver. Este es otro caso. Yo tengo una polea donde tengo dos cuerpos, uno de masa M1 que está apoyado sobre la mesa. Acá vamos a ver sin rozamiento. Después le vamos a incorporar rozamiento. Esta polea fija que me direcciona la fuerza también sostiene otro cuerpo de masa M2. Saco, aíslo M1 y veo todas las fuerzas que actúan. Después veré cuáles me sirven para mi estudio, ¿sí? Esta tiene una tensión acá, esta tensión del hilo que se aplica sobre este cuerpo y también se aplica sobre este cuerpo, ¿sí? Esa es la tensión, esta. Pero este cuerpo tiene peso
M1 por G, y hay una normal que es la dirección de la superficie sobre la cual está apoyado, que es la normal. Esto, analicé la fuerza, pero tengo que analizar estas otras. Acá tengo la tensión y tengo el peso M2 por G. Esta tensión se ejerce sobre esta y se ejerce sobre esta. ¿Está? Entonces yo representé en este diagrama todas las fuerzas que están actuando. Una vez que representé todo esto, tengo que resolverlo. Para poder resolverlo, tengo que expresar con claridad cualquier información acerca de la aceleración. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que decidir si esto se mueve para acá o se mueve para acá. ¿Por qué tengo que decidir? Y si esto viene para acá o va para allá. Yo tengo que Profe, decidir. Sí. una duda. ¿En M1 no tendría que haber una fuerza de rozamiento también? No estamos considerando que eso viene. Ah, ok. Vamos a Disculpe. suponer que no hay, después le vamos a incorporar, vamos a hacer por partes, ¿sí? Acá suponemos que no hay rozamiento. Este es un hilo inextensible y acá la polea tampoco tiene rozamiento, ¿sí? Casos más simples, después ya le vamos a incorporar. Tengo que decidir el sentido del movimiento, la aceleración, en qué sentido va y por qué es eso. Porque vamos a considerar las fuerzas que están en el sentido del movimiento van a ser positivas y las fuerzas que se oponen van a ser negativas. Va a haber fuerzas, fuerzas que ayudan al movimiento y fuerzas que resisten, fuerzas resistentes. ¿Está? Ya vamos a ver. Entonces, expresar con claridad cualquier información acerca de la aceleración. Expresar el sentido. Elegir los ejes coordenados más convenientes. A veces pueden ser ejes horizontales, verticales, y a veces suelen ser inclinados. Generalmente yo tomo algún eje que esté en la dirección del movimiento, ¿sí? Se aconseja en general elegir un eje paralelo a la dirección del movimiento. Y luego planteo la segunda ley de Newton para cada eje de coordenadas. Y así tengo la posibilidad de poder resolver varias incógnitas, si tengo más de una. Sumatoria de las F en X igual a masa por la aceleración en X, sumatoria de las F de las fuerzas en la dirección Y igual a masa por la aceleración en Y. Y puedo tener también según la dirección Z. Utilizo la ecuación que corresponda según los datos y resuelvo el problema. Y acá tengo un plano inclinado. Yo tengo un cuerpo que está apoyado en un plano inclinado. La tendencia natural de los cuerpos es que se cae. Si yo lo tengo en un plano inclinado, el cuerpo se cae. ¿Por qué se cae? Este cuerpo tiene peso. El peso va verticalmente hacia abajo. Pero acá yo no veo que el cuerpo caiga hacia abajo. ¿Por qué? ¿Por qué el cuerpo no cae verticalmente? Porque hay un plano inclinado. Plano, muy bien, porque está el plano, no lo deja caer, ¿sí? Entonces yo tengo que descomponer acá. En este caso no está actuando el peso, sino están actuando las componentes del peso. Y las componentes yo tendré que hacer un eje paralelo al plano y otro eje perpendicular al mismo. Y este sistema yo tendré que mirar cuál es el ángulo. Que es el plano, a cuál de estas corresponde. Eso lo tienen que analizar para ver cuál es el que se corresponde. Una vez que tengo el ángulo, tengo que ver que esta es su componente mg por coseno de alfa y esta es mg por el seno de alfa. Esta componente del peso es la que hace que el cuerpo se deslice hacia abajo. Si yo quiero levantarlo al cuerpo, tendré que hacer una fuerza hacia arriba. Y esta es la que se va a oponer a la normal.
Entonces acá no actúa el peso, sino actúan sus dos componentes. ¿Está? Este es un ejemplo de que no siempre actúa una fuerza, sino que lo puede hacer a través de sus componentes. Acá vemos otro plano, en otro sentido. Fíjense. Acá tengo un auto que sube por un plano inclinado. Está intentando subir. No va a subir solo. Caer sí se cae solo. Pero subir yo necesito ejercer una fuerza porque tengo que vencer esa componente del peso que hace que el cuerpo tienda a deslizarse. Acá yo le puse afuera acá está el peso que no está actuando, sí están actuando estos dos componentes. Esta hace que se deslice y este otro que suba adherido al plano, ¿sí? Que no salga volando, ¿sí? Y acá tengo la normal que siempre es perpendicular al plano. Entonces el sentido del movimiento es el eje X acá. Yo planteo sumatoria de las fuerzas en la dirección de X, igual a masa por aceleración, según la ley de Newton. Entonces las fuerzas motoras, las que hacen que se mueva, positiva, las fuerzas resistentes, negativas. Entonces F, que es la fuerza motora, menos mg seno de beta es igual a masa por aceleración. Y de acá puedo despejar la aceleración. La aceleración tiene, para que el auto acelere, tiene que vencer el peso, la componente del peso. Tengo que ejercer una fuerza que sobrepase. Si esta fuerza fuera igual, esto sería cero. El auto o no sale del reposo o se mueve con velocidad constante. Yo puedo calcular la fuerza, pero en lugar de despejar aceleración, puedo saber qué fuerza necesito para que el cuerpo adquiera cierta aceleración. Lo que hago es despejar de esta ecuación, despejo esto. ¿Está? ¿Qué hice acá? Primero visualicé cuál es el ángulo que corresponde, este o este. Acá les hice, el otro fíjense que tiene otra orientación, para que ustedes vean las dos posibilidades. Vamos a resolver esos cuerpos enlazados que habíamos visto de inicio. Creo que tienen un problema parecido ahí en la guía. Acá yo fijé un sentido de la aceleración. Yo supongo, como este está más bajo, supongo que va para ese lado. Tendré que ver el valor de esto, sí, para fijar eso. No importa, a veces no sé. Acá sí. Directamente, si este es mayor que este, la masa me va a empujar para ese lado. Pero a veces no siempre se visualiza. Ya vamos a ver por qué. ¿Se acuerdan que habíamos puesto las fuerzas así? Estos son cuerpos enlazados. Acá habíamos dicho que la tensión es la misma. T1 igual a T2 igual a T. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. No le pongo ni X ni Y, porque esto va así. ¿Tá? Cuerpo 1. Analizo para el cuerpo 1. Este es el cuerpo 1. ¿Sí? Cuerpo 1, acá. Esta va a ser positiva y esta, la T va a ser negativa. M1 por G menos T están aplicadas sobre el cuerpo 1. M1 por A. Para el cuerpo 2, esta, fíjense que es negativa y esta va a ser positiva. T menos M2 por G es igual a M2 por A. Sumando miembro a miembro, yo tengo M1 por G menos T más T menos M2 por G va a ser igual a M1 por A más M2 por A. O sea, A es común de M1 más M2. De ahí puedo despejar la aceleración. Fíjense que hay una relación de masa, se va a simplificar la masa con la masa y me queda G. Fíjense una cosita. M1 acá, si es mayor que M2, esto me va a dar positivo. Pero ¿qué pasa si yo hice al revés? Puse la aceleración en este sentido. Esto va a salir al revés. M1
es menor que M2. Y esto me va a salir negativo. No importa, el valor va a ser el mismo, lo único que yo tengo que saber que si la aceleración me sale negativa es porque el sentido del movimiento es contrario al que yo supuse. Y listo. ¿Se entiende? Acá la tensión se eliminó con esta tensión. Pero ¿esto para qué me sirve? Para calcular. Una vez que tengo la aceleración, puedo calcular el valor de t, que acá no necesité para esto. Pero a partir, yo tengo dos incógnitas. ¿Cuál es la aceleración del yo? Acá los únicos datos que tengo es la masa de cada uno. La masa y nada más. Entonces yo puedo calcular la aceleración por un lado y después la tensión en el hilo por el otro, para que el hilo no se corte. ¿Está claro? Sí, profe. Este es el otro caso que tenía. La misma cosa. Sumatoria de fuerzas, masa por aceleración. Acá puse el cuerpo 2, empezamos por acá. Acá fijé este sentido de la aceleración, o sea, el peso de M2 va a ser positivo y la tensión va a ser negativa. Acá. Este va para abajo en el mismo sentido del movimiento y este se opone al movimiento. M2 por G menos T igual a M2 por A. Y acá lo único que me interesa es esta tensión, que es la misma de acá, que está actuando sobre este cuerpo. Y acá el peso no entra, no, acá no me interesa porque el peso tiene este sentido y el movimiento tiene este. Sí me va a interesar es cuando tenga rozamiento, pero acá no. Está solo la tensión es igual a M1 por A. Sumo miembro a miembro, M2 por G menos T más T igual a M1, M2 por A más M1 por A. A común, este se va con este, ¿y qué me va a quedar? M2 por G arriba sobre M1 más M2. Acá no hay alternativa, este sí o sí viene para este lado. Diferente, acá yo si quiero que vaya para el otro lado tendré que poner una fuerza. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, ¿qué pasa? Seguimos sin considerar fricción o rozamiento, ¿sí? Yo tengo cuerpos enlazados, 2 cuerpos, 3 cuerpos, una locomotora que tira vagones, un auto que tira un remolque, etc. ¿Sí? Donde en uno de ellos se aplica una fuerza y tira a todo, ¿sí? Esta fuerza va a tirar todo el sistema, o sea, actúa sobre las dos masas, ¿está? O sea que en realidad la fuerza va a ser las dos masas por la aceleración. Las dos masas. No es lo mismo que solo tenga el auto sin el remolque o que el auto deba tirar a otro remolque. ¿Está? La aceleración va a ser diferente. Entonces lo que voy a hacer acá es también aislar el diagrama del cuerpo libre, voy a aislar el cuerpo 2 y aíslo el cuerpo 1. Este tiene una fuerza aplicada, tiene una tensión que está ejerciéndose sobre el hilo. Acá la tensión sobre este cuerpo. Puedo seguir teniendo varios. Tienen otro problema parecido a esto en la guía. Para el cuerpo 2, sumatoria de fuerza, masa por aceleración. Pero la única fuerza acá es T. T igual a M2 por A. Sobre el cuerpo 1 sí tengo dos fuerzas, esta positiva y esta negativa. F menos T igual a M1 por A. Planteo acá las dos ecuaciones, sumo miembro a miembro, esta T se va con esta T y me queda fuerza igual a la suma de las masas por aceleración, que es lo que yo tenía, lo que ya había intuido, que esta fuerza tiene que estirar a todo, ¿sí? Fuerza sobre P1 más M2. Pero estas ecuaciones me sirven para ver cuál es la tensión que se ejerce entre ellos. ¿Está? Puedo tener otro cuerpo, estirar otro cuerpo y habrá otra ecuación para eso. Acá tengo otra parecida, pero acá tengo 3
cuerpos y hago lo mismo. Acá yo, como este es más grande, supongo que va para este lado, ¿sí? Ahí fijé mi sentido. Y acá tengo las fuerzas que actúan sobre cada uno. Entonces hago para el cuerpo 1, que es este, para el cuerpo 2, para el cuerpo 3. Acá sí, fíjense una cosita. Este cuerpo acá tengo el peso y la tensión. Esta tensión llega hasta acá. Acá tengo el peso del cuerpo 3 y la tensión. Esta tensión llega hasta acá. Esta ya no es igual a esta, porque acá hay un peso, una masa. ¿Está? Esta no es igual a esta. Cuerpo 1. T1 menos M1 por G1 igual a M1 por A. Acá sobre esta masa va a actuar esta tensión, que era 1, y esta otra que le llamo 2. Esta positiva T2 menos esta otra negativa. Esta sí es la misma, porque esta suponemos que no tiene peso. ¿Está? Esta positiva, M3 por G, menos T2, igual a M3 por A. Sumo miembro a miembro y tengo T1 menos M1 por G más T2 menos T1 más M3 por G menos T2. Y ahora sí tengo las tres masas por aceleración. Y acá tengo este T1 se va con este T1, este T2 se va con este T2. ¿Y qué me va a quedar? Menos M1 por G más M3 por G. Igual a esto. De ahí despejo aceleración. Y G común de M3 menos M1. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá? Pueden mirar para ir resolviendo los problemas. Esta tarde la profesora va a subir los problemas. Bueno. ¿Quieren descansar un poquito o seguimos nomás? Sigan, no, profe. Seguimos, nuevo profe. Seguimos, ¿no, profe? Bueno. Fuerza de fricción o de roza. ¿No están cansados? ¿No están aburridos? Fuerza de fricción o de rozamiento. Bueno, nosotros vamos a ver rozamiento entre superficies, de dos superficies lisas, porque también tenemos rozamiento por rodadura cuando tenemos una rueda que está rodando sobre una superficie. Nosotros vamos a ver el caso más general. También tenemos rozamiento con un fluido, con el aire, un cuerpo que cae en caída libre tiene rozamiento con el aire. También tenemos rozamiento con un líquido, un fluido, cuando tenemos un cuerpo que se sumerge, ¿sí? Este es un caso especial, rozamiento entre superficies sólidas. ¿Qué es el rozamiento? El rozamiento se da porque las superficies, por más pulidas que estén, tienen pequeñas irregularidades. Este sería una ampliación de este pedacito, donde tengo un pedacito de este cuerpo y el otro del piso. La superficie, por más lisa que parezca, tiene irregularidades dadas por crestas y valles, ¿sí? Las dos superficies. Acá tengo otro cuerpo que me está mostrando acá ampliado esto con algún microscopio electrónico, que la superficie no es totalmente lisa. Y eso lo vemos nosotros cuando tenemos alguna madera, por ejemplo, una madera que queremos pulir. Agarramos una lija, lijamos, tocamos, está muy linda la superficie. Pero siempre, si podemos utilizar lijas más finitas, podemos lograr un mejor pulimiento. Ya parecía que estaba pulido y sin embargo podemos seguir puliendo, ¿sí? Entonces, por más pulido que te tiene ciertas irregularidades. Y cuando un cuerpo quiera desplazarse arriba del otro, ¿qué va a pasar? Las crestas de uno se meten dentro del valle del otro. Y esto puede provocar hasta que se rompa el material, ruptura de las
del material y a veces genera también calor. ¿Qué pasa cuando uno frena bruscamente con un auto, las gomas del auto? Una frenada brusca sobre un asfalto, sobre un pavimento, por ejemplo. ¿Qué pasa? Además de hacer ruido, ¿qué pasa? Se calientan las gomas y queda pintado, parte de la goma queda en el piso, ¿o no? Parte de un material queda dentro del otro. Esa es por la gran fricción que provoca la frenada. ¿Sí o no? ¿Hola? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Está? Un gran chirrido, pero ese es por los frenos. Pero del material, el tema del material sobre el otro, provoca este calor, ¿sí? Y que parte del material de uno vaya. Por eso en los engranajes, ¿qué se usa para disminuir el rozamiento, la fricción? ¿Qué se usa en los motores, en las partes móviles de los motores? ¿Qué se usa? Aceite, profe. Aceite, un lubricante, muy bien. ¿Y cuál es la función del aceite? Rellenar estos pequeños huecos. Estos pequeños huecos, el aceite los rellena, ¿sí? Entonces hace que no sea brusca en la entrada de la atleta en el baño, ¿sí? Lo que pasa es que uniformiza más el aceite. Sí, en realidad la fricción dice que, hace que la potencia del motor tenga que ser mayor y limita mucho este funcionamiento de las maquinarias, pero sin fricción nosotros no podríamos caminar, nosotros caminamos gracias a la fricción que hacemos con el piso. ¿Sí? Fíjense, ¿por qué tenemos las zapatillas con dibujo? ¿Qué pasa cuando se va gastando la suela de la zapatilla y queda lisa? ¿Qué pasa? ¿Podemos resbalar fácilmente o no? Sí, profe. Ese dibujo de la plantilla de la zapatilla hace que tenga agarre con el piso. ¿Por qué? Porque aumentamos la fricción, ¿sí? Y para poder caminar nosotros empujamos hacia atrás. El rozamiento hace que nos empuje hacia adelante. Ahora fíjense cómo camina, porque tampoco uno analiza cómo hace para caminar. Bueno, esa es la fuerza de fricción o de rozamiento. ¿Cuáles son las leyes que rigen para la fricción? La fuerza de fricción o rozamiento entre dos superficies secas, hablamos de secas porque no están lubricadas, no tienen aceite, de dos superficies secas se rige por las siguientes leyes empíricas, leyes que están demostradas por la experiencia. Esa fuerza es proporcional a la fuerza normal. La fuerza de rozamiento es proporcional a la normal, a esta normal. La constante de proporcionalidad es un coeficiente de fricción o de rozamiento F. F, mu o como le quieran llamar. R o lo que sea, un coeficiente. Esa es la constante de proporcionalidad. Dentro de amplios límites, la fuerza de fricción es independiente del área, del valor de la superficie de contacto. ¿Esto qué significa? Acá tengo un ladrillo acostado y un ladrillo parado, de canto. El área que está en contacto con la superficie con la cual se va a mover es diferente. Este tiene un área determinada, esta tiene otra. Sin embargo, la fuerza de fricción es la misma. Y es independiente de la velocidad relativa con que se mueven los cuerpos. Entonces, siempre que yo aplico una fuerza para mover un cuerpo, habrá una fuerza que se opone, que es la fuerza de fricción entre las dos superficies. Y esto va a depender del pulimiento, del grado de pulido que tengan las dos superficies y del tipo de material. Bueno, estas son las leyes de la fuerza de rozamiento o fricción. Ahora, ese coeficiente de fricción es una constante adimensional que depende de varias variables. Naturaleza de los materiales de ambas superficies.
superficie. Es decir, si es acero sobre acero pulido, hierro dulce sobre acero, sobre teflón, asfalto, goma sobre asfalto, etc. Depende de la naturaleza de los materiales, del grado de contaminación de la superficie, del acabado de la superficie, si es más pulido o menos pulido. Si hay películas superficiales. Por ejemplo, ustedes andan en moto, ¿alguno anda en moto? Sí, profe. Bueno, Sí, ¿qué profe. pasa cuando ustedes un día, después de un día de lluvia, no digamos un día, después que paró la lluvia y quedó mojado, sobre todo si hay barro, ¿qué pasa con la moto? Cuando tienen que tomar una curva. Patina. Muy bien, es más resbalosa. Cambió por la película superficial. Hay menos rozamiento, ¿sí? Entonces también depende de esto. Y si hay aceite, ni les cuento, si se derramó un auto, perdió aceite y ustedes agarran eso, van a patinar como locos, ¿sí? También depende de la temperatura, de la humedad ambiente, etc. Esto es el coeficiente de fricción. Entonces, vamos a ver. Nosotros tenemos una superficie, un cuerpo que está en reposo arriba de una superficie, ¿sí? El cuerpo tiene peso, tenemos la normal. Nosotros aplicamos una fuerza, ¿sí? Se debería mover, ¿sí? Yo quiero un mueble, por ejemplo, quiero mover y lo empujo. Yo le aplico una fuerza. Debería haber una aceleración. No hay. ¿Por qué no se mueve? Porque hay una fuerza que se está oponiendo, que es la fuerza de rozamiento o fricción. Yo aumento la fuerza, le pido a alguien que me ayude, ayúdame a empujar, viene otro y no podemos entre dos. ¿Qué pasó? Significa que la fuerza también se incrementó, la fuerza de fricción. Llamo a un tercero y entre los tres sí logramos mover. Movimiento inminente. ¿Sí? Bueno, esto se llama fricción estática. Al aplicar F', el cuerpo no se mueve. Al incrementar la fuerza y aplicar mayor fuerza, F2', el cuerpo tampoco se mueve. Pero al seguir incrementando, llega un punto en que el movimiento es inminente, se va a empezar a mover. Esa se llama fricción estática y esa no es una constante. Es menor o igual que el coeficiente de fricción estático por la normal. Esa es variable. Yo incrementé la fuerza, se incrementó mi fuerza de fricción. ¿Sí? Hasta que llegará un punto en que sí empieza a moverse. Esa sería la máxima fuerza o la mínima necesaria para empezar el movimiento. Y esto lo expresamos así. Esta es la fuerza aplicada y esta es la fuerza de rozamiento o de fricción. Aumento la fuerza, aumenta la fricción. Sigo aumentando la fuerza hasta que llego. Esta es la máxima fuerza estática, pero es la mínima para empezar el movimiento. Las máximas fuerzas de rozamiento estático. Acá no salió del reposo. Acá se empezó a mover y acá es mucho más fácil seguir el movimiento. Esto es rozamiento estático, este es rozamiento cinético o dinámico, también algunos libros lo llaman. Esto sí es una igualdad, porque esta continúa. Es más fácil que continúe el movimiento a que sacar un cuerpo del reposo. ¿Por qué? Porque el coeficiente estático es mayor que el cinético o dinámico. Bueno, ¿qué dijimos? Para poder calcular la fuerza es proporcional a la normal. Tenemos que hallar la normal. Vamos a analizar la normal en distintas superficies. La fuerza normal es la reacción del plano o fuerza que ejerce el plano sobre el bloque y depende del peso del bloque, de la inclinación del plano y de cualquier otra fuerza que se ejerza sobre el bloque. Acá, por ejemplo. Este es el caso más simple, un cuerpo apoyado sobre una superficie horizontal. Yo aplico una fuerza
Este cuerpo se tiene que mover con una cierta aceleración. Pero si hay una fuerza de rozamiento o flexión, yo tengo que vencer esa fuerza, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Yo quiero hallar la normal, porque la fuerza de rozamiento es proporcional a la normal. Tengo que aplicar una condición de equilibrio en esta dirección, en la dirección de Y, donde no hay movimiento. El movimiento es en la dirección de X, ¿sí? Se mueve, esta es la dirección del movimiento. Sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0, no hay movimiento. ¿Cuáles son las fuerzas? Normal menos mg igual a 0, o sea, normal igual a mg. La fuerza normal es igual al peso. Entonces la fuerza de rozamiento es el coeficiente por la normal, coeficiente por el peso. Bueno, ya calculé mi fuerza de fricción. ¿Está? Pero no siempre es igual al peso. Vamos a ver otros casos. ¿Qué pasa si yo tengo una superficie horizontal y yo le aplico una fuerza que forme un ángulo con la horizontal? Vamos a suponer que tenemos un autito. Yo los autitos, los chicos que hacen, le ponemos una soguita al auto y estiramos el autito, ¿sí? Estamos estirando el autito. El autito se mueve según el eje X, ¿sí? O sea, no está actuando esta fuerza. La fuerza efectiva que está trabajando para el movimiento es Fx, una de las componentes de F. O sea, F por el coseno de alfa. ¿Sí? Es la fuerza efectiva. Y la otra fuerza, ¿cuál es el efecto? Entonces, esta fuerza es la que provoca el movimiento. ¿Cuál es el efecto de la otra fuerza? ¿Qué pasa si nosotros levantamos mucho la soga? Nosotros estamos estirando la soguita, el autito se mueve, y si nosotros levantamos mucho, ¿qué pasa? Si aumentamos este ángulo, ¿qué va a pasar con el autito? Hola, nunca jugaron con autito. Se levanta el cuerpo. Se levanta, muy bien. El efecto de Fi es tender a levantarlo al auto, ¿sí? Esta provoca el movimiento y esta lo levanta. Puedo levantar mucho. O sea que la fuerza más efectiva si yo esta F lo aplicara acá, pero es demasiado incómodo meterlo en el piso. Esa sería la fuerza más efectiva. Bueno, entonces yo planteo, ¿cuál es la normal? La normal es la que se opone al peso, pero acá yo voy a tener dos componentes. Una componente de F, la normal, además del peso. Entonces, sumatoria de las F en igual a 0. Normal positiva, más F seno de alfa, que sería la componente, también positiva, menos mg igual a 0. O sea que la normal va a ser el peso, pero le tengo que restar esta otra fuerza. Entonces, la fuerza de fricción o rozamiento va a ser el coeficiente por la normal que saqué recién de acá. ¿Ah? O sea, si la fuerza estuviera acá, sería solo el peso. Si yo quiero conocer ahora el movimiento, con qué aceleración se está moviendo este cuerpo, tengo que plantear la segunda ley de Newton. Sumatoria de las F en X igual a masa por aceleración. ¿Cuál es la fuerza efectiva? Fx, o sea, F por el coseno de alfa, menos la fuerza de rozamiento de fricción que se opone, que es el coeficiente por la normal, igual a masa por aceleración. Y acá reemplazo la normal, que es mg menos F seno de alfa. Y de ahí puedo despejar la aceleración. A ver. Y ahora vemos plano inclinado. Si el plano ahora está inclinado, un ángulo θ, el bloque está en equilibrio en sentido perpendicular al plano inclinado. Acá yo tengo que mirar a qué ángulo corresponde, yo tengo que analizar, puedo analizar como las perpendiculares. Esta es perpendicular a esta, y esta es perpendicular a esta.
O sea que este es este. Bueno, ¿cómo calculo la normal? Acá ya vimos que en un plano inclinado no actúa el peso, actúan sus componentes P coseno de tita y el otro es P seno de tita. Este es lo mismo que este, P seno de tita, que es el que hace que el cuerpo naturalmente se vaya hacia abajo, la componente del peso en esta dirección. Si no cae es porque hay una fuerza de fricción que lo está levantando. Tiene que caer por acción de la componente del peso. Para calcular la normal, sumatoria de las Fmi en esta dirección, igual a 0. Normal positiva menos esta es la que se opone. O sea, P coseno de tita igual a 0. O sea, la normal es mg, reemplacé P, masa por gravedad, por coseno de tita. ¿Sí? Entonces mi fuerza de fricción o rozamiento va a ser el coeficiente por la normal la que saqué aquí. Y para la ecuación del movimiento de este bloque va a ser plantear la ecuación en la dirección de X, sumatoria de las F en X, masa por aceleración. Esta es la fuerza, la componente del peso, que es por el seno, mg por el seno de tita, menos la fuerza de fricción o rozamiento es igual a la masa por la aceleración. Y acá lo único que hago es reemplazar esto por este valor que ya saqué. Y de ahí puedo despejar la aceleración con la que se va a mover ese sistema. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Acá hay una manera de determinar experimentalmente el coeficiente de fricción. ¿Y saben cómo lo podemos determinar? Fíjense, si ustedes tienen una carpeta, ¿no? Una carpeta lisa, o un cuaderno duro, de tapa dura, lisa, ¿sí? Y colocan un cuerpo, pues un borrador, ¿sí? Y levantan un poquito esa carpeta. Van a ver que el cuerpo no cae. Y debería caer porque tiene peso. Sin embargo, ¿sí? Prueben ustedes. Cualquier tapa plana, ¿sí? Coloquen un borrador, no coloquen una bolita. Si colocan una bolita, se va la bolita, ¿sí? Un cuerpo plano, lo colocan, levantan un poquito y van a ver que no cae. Y no cae, ¿por qué no cae? Porque hay una fuerza de rozamiento entre los dos cuerpos. Pero si yo empiezo a aumentar el ángulo, va a llegar un ángulo en que sí va a empezar a caer. ¿Sí? Bueno, determinando el valor de ese ángulo, yo puedo determinar el coeficiente de fricción o rozamiento. Acá lo represento a esto. Esto es, no necesariamente la pelotita, porque la pelotita va a caer fácilmente. Tiene que ser un cuerpo plano, ¿sí? Esta cae por la componente del peso, dijimos. Acá este es el ángulo tita, ¿sí? Entonces yo determino cuánto vale esta componente. Cuando no cae porque tiene una fuerza de fricción que lo está sosteniendo. ¿Cuánto vale esa fuerza de fricción? Yo calculo la normal, sumatoria de las fuerzas en igual a 0, normal menos mg, coseno de tita es igual a 0. La normal vale mg coseno de tita. Ahora aplico la ecuación del movimiento. En este sentido, en el sentido de X. Sumatoria de F en X igual a masa por aceleración. Esta es la fuerza que le hace caer. Esta es la que se lo pone. Mg seno de tita menos la fuerza de fricción igual a 0. Porque el cuerpo no se mueve. Nosotros vamos a ver ese punto donde empieza a moverse. Mg seno de tita menos, ahora reemplazo acá la normal que saqué recién acá. ¿Y qué me queda? Mg seno de tita menos el coeficiente por mg coseno de tita igual a 0. Paso al otro miembro sumando
y que me quede, y despejo F. Paso al otro miembro, entonces esto pasa acá abajo. Simplifico esto con esto, MG, y que me queda seno sobre coseno, o sea, tangente de tita. Hallando el ángulo y hallando la tangente es el valor del coeficiente de fricción. Esa es una forma de determinar experimentalmente el coeficiente y que es válido para esas dos superficies. Yo cambio el cuerpo y cambiará el coeficiente. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, y acá tenemos un ejemplo de un problema. Este está bien explicado en el apunte. De teoría está bien, paso por paso. Tienen varios ejemplos. Un cuerpo que se desliza hacia abajo, un cuerpo que va para arriba, el otro que queda aquí. Estos tienen varias. Acá hacemos uno. Yo tengo un sistema. Acá sí hay fricción entre estas superficies. Acá no consideramos con el aire, sí entre superficies sólidas. Bueno, en un sistema así, acá yo veo que este cuerpo es grande, así que yo supongo que vendrá para acá, supongo. Esto se puede mover, depende del ángulo, irá para un lado o para el otro, inclusive si las dos masas son iguales. Así que a veces no es fácil saber para qué lado se puede mover a priori el sistema. Yo quiero encontrar con qué aceleración se mueven los cuerpos. Si M1 es 80, acá está al revés. Y bueno, pero pueden ser distintos materiales, ¿sí? Este peso tiene menor masa. M1 vale 80 y M2 vale 100. Este es más negrito, por eso parece más pesado. Y el coeficiente de fricción acá, entre M1 y el plano, es 0,3. Considerar que la polea acá no hay fricción, o sea, la tensión acá en este hilo es la misma, se trasladan las tensiones. En primer lugar, determinamos el sentido del movimiento. La aceleración, ¿para dónde va a ir? ¿Para acá o para acá? Bueno, nosotros lo fijamos, después veremos. Si es positiva, estaba bien, y si es negativa, tiene el mismo valor, pero en sentido contrario. Nada más. ¿Está? Bueno, hacemos el diagrama del cuerpo libre. Visualizamos todas las fuerzas que actúan sobre el sistema. Sobre este cuerpo 2 actúa su peso y la tensión del hilo. Esta tensión es la misma que se va a ejercer sobre este otro cuerpo. Y acá tenemos el peso, que no está actuando el peso, el ángulo tita, que es este mismo, y las dos componentes, M1G coseno de tita y M1G seno de tita. Pero además tenemos la fuerza de fricción. Para hallar la fuerza de fricción tenemos que hallar la normal. Esta es la normal perpendicular al plano. ¿Cómo calculamos la normal? Sumatoria de las FNI igual a 0. Normal positiva menos M1G coseno de tita igual a 0. La normal es M1G coseno de tita. La fuerza de fricción entonces va a ser el coeficiente por la normal. Coeficiente por un M1G coseno de tita. Ahora vamos a la ecuación del movimiento del bloque de masa 2. El de masa 2. Era este. M2 por G menos T es igual a M2 por A. La ecuación del movimiento del bloque de masa 1 que desliza, acá yo puse que este es el sentido del movimiento. ¿Sí? Acá lo fijamos así. Sumatoria de FI igual a M por A. Pero que sería M1 en realidad. O sea, T menos M1G seno de tita menos la fuerza de fricción es igual a M1 por A. Ya tengo las dos ecuaciones. Esta es una y esta es la otra. Esas dos ecuaciones, ¿qué me van a dar? M2 por G menos
T, traigo la ecuación 1 del cuerpo 2, traigo la otra ecuación del cuerpo 1 y acá reemplazo por el valor de la fuerza de rozamiento. Esto están aplicado todos sobre la masa M1. Sumo miembro a miembro todo y acá simplifico más T con menos T y ¿qué me va a quedar? M2 por G menos M1G seno de tita menos coeficiente por M1G coseno de tita igual a M1 más M2 por A. Y de ahí despejo A. Y ahí voy a tener la aceleración. Si esto estaba bien, la aceleración me va a salir positiva. Si me sale negativa, significa que le equivoqué el sentido del movimiento. ¿Está? ¿Algo no se entendió? No, profe, se entendió bien. Bueno, La última, sí. ¿Qué parte? ¿puedes explicar la última parte? Acá, esta ecuación, acá. Acá saqué la ecuación correspondiente al cuerpo 2, es esta. Porque fijé mi sentido de movimiento así. Acá es así, entonces esto viene acá. M2 por G positivo menos T es igual a M2 por A. Esta es la ecuación para este cuerpo. Ahora veo para el otro cuerpo 1. Acá voy a tener esta T es positiva, pero yo tengo acá dos fuerzas que son negativas. Una es la componente de el peso, que es esta chiquita, M1G seno de tita, y la otra es la fuerza de rozamiento. O sea, T positiva menos la componente del peso menos la fuerza de rozamiento. Pero esta fuerza de rozamiento yo la calculé. La calculé como haciendo sumatoria de fuerzas igual a 0 porque no hay movimiento en la dirección Y, y saqué que la normal era M1G coseno de tita. Pero la fuerza es el coeficiente por la normal. Lo único que hice es agregarle el coeficiente. Entonces esto yo tengo que traer acá. Eso es lo que calculé. ¿Y acá qué me quedaría? T menos M1 por G seno de tita menos el coeficiente M1G coseno de tita. Igual a M1 por A. Eso es lo que trasladé acá. T menos M1G seno de tita menos coeficiente M1G coseno de tita igual a M1 por A. Y este era el otro, era este. Acá. Sumando miembro a miembro, sumo todo y acá voy a simplificar menos T con más T. Entonces me va a quedar este término menos este otro término menos este otro término. Igual a esto. Despejo A, esto va dividiendo. Y saqué como un G, porque estos tienen los tres, tienen G. ¿Sí? Por eso está como factor comunal. ¿Está? Sí, profe, gracias. Bueno, vemos ahora quiénes no llegaron más tarde. ¿Quiénes llegaron más tarde? A ver, que no les... Ortigosa Katia. A ver, veo lo que... Ayala Bruno, Bertuol Sofía, Dionisia Agustina, Garcete, Genés, Gómez Matías. Acá estoy, llegué más tarde. ¿No? Gómez Matías. Sí. González Benjamín. Presente. Martínez Ana. Martínez Bruno. Muñoz Ramiro.
Núñez Javier. Núñez está Ortiz diciendo que no tiene micrófono, profe. ¿Quién? Núñez. Núñez. Ortiz Martínez, Anaí. Pérez Ríos. Portillo. Ramírez Francisco. Presente, profe. Río Sofía. Romero Florencia. Salinas Luciana. Scheffler. Profe. ¿Quién? Salinas. Salinas, presente. Scheffler William. Sosa Juan. Estiman. Presente, Sosa, profesora, ingeniera, perdón. Estiman Selene. Steven Sofía. Torres Rosaura. Trinidad Mariel. Urbieta Micaela. Vallejos Gabriela. Vicente Matías. Villa Micaela. Presente, profe. Villa. Villa. Bueno, después no sé quién más. ¿Quién lo nombré? Barrios Nicolás, Saucedo, Enzo, Servín, Nina, Benítez, Gustavo, Ruiz Díaz, Emilia, Rodríguez, Gapi, Gómez, Lisa. Ya no hay más. ¿Están todos? Forastier, señora. ¿Cómo? Forastier, puede ser. No, es por aquí. Estaba que presente. Disculpe, profe, una pregunta. Bueno. Es por el tema prácticos que se van a pedir. ¿No tiene idea cómo sería la metodología? ¿Se entregaría el trabajo práctico completo? O... Los trabajos tienen que entregar completos después de la ¿cómo es? De la mesa, de esta mesa de octubre. O sea, vayan preparándose porque vamos a tener parcial después de la mesa de octubre. Está la fecha. ¿Aproximadamente para qué fecha más o menos? No tengo fecha. Todavía ya le vamos a decir con tiempo la fecha. Y va a ser una parte y después la veremos ahora cómo hacer. ¿Está? Siguen las clases con el profesor Wilfrido. Siguen las clases. Traten de aprovechar, son las mismas clases que daba la profesora Alicia Alcaraz, las mismas clases. Disculpe, ingeniera, las clases del señor Francisco, el que da los jueves a las 8, Sí. también es la asistencia, toma ¿Cómo? la asistencia porque a mí se me complica ¿Por qué se les complica? estoy cursando otra materia que me toca. ¿Y cuántos son los que cursan? Bueno, yo les tomo asistencia, él creo que no les toma, no importa. Pero se va a ver en el parcial, ¿eh? En el parcial se va a notar y en los trabajos. En los que no puedan venir, vienen muy pocos, les cuento que vienen poquísimos. Traten de asistir los que puedan. Y si no, miren porque subimos a la plataforma todas las clases. Traten de asistir o de hacer los problemas. ¿Está? Profe, le hago una Sí. consulta. Ojeda le habla. Sí. A mí la plataforma no me aparece, profe, el curso de física. No sé si es un problema solamente mío o... Tenés que fijarte en cursos pasados. A mí me aparece ahí por lo menos física. ¿Curso Dale, pasado? gracias. ¿Por qué curso pasado? ¿Ya No los sé, demás? profe. Ahí me aparece a mí. Con lo del primer cuatrimestre me aparecen cursos pasados física. ¿Y los A mí otros? igual. Igual, profe. ¿Pero es la plataforma vieja o la plataforma nueva? Lo que pasa es que estamos en una plataforma nueva. Esa A mí plataforma... tampoco, profe, no me aparece. Y Pero- La vieja en la no funciona plataforma nueva.
En la nueva, Así me fijé también, Sí. profe, y aparecen pasados. En pasados también. en la Sí, sí, nueva profe, está ahí. subida. Yo subo clase por clase, no está subido todo el material. Y en la Sí, pasada profe, ahora me fijé de nuevo y aparecen pasados y ahora subió usted el tema 5, el leyes de Newton. sí, y ese está en el pasado. Sí, Sí, debe ser un en... error de la plataforma, ¿no, Sí, profe? profe. A mí Mira, también, me acabo de fijar. porque yo no entro en ningún pasado. Y no hay más temas, los temas siguientes están. Hasta el Hasta el 5 5 nomás está. está, profe. No, entonces Antes no me es. aparecía en como que no estaba en los cursos actuales, después apareció un recto en actuales y ahora está en pasados. Otra vez. Ah, mira, no sé, yo no lo veo así porque en realidad estaban todos los temas el año pasado, cargamos todo, pero cambiaron la plataforma, nos dieron una nueva plataforma y ahí empezamos a cargar de vuelta. Pero yo entro directamente, pues la verdad que no sé lo que ven ustedes. Debe ser a lo mejor un error técnico, ¿no, profe? De parte Puede del, ser. o sea, del Bueno, lado el de los tema es alumnos. que tienen acceso, que pueden tener Sí, 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 acceso, profe. eso es lo importante. Y vamos a ir subiendo. Y lo que sube los trabajos prácticos de la profesora o del profesor que está dictando suben, ¿lo ven? Profe, Sí. ¿los trabajos hay que hacerlo en Virome o lápiz negro puede ser? No, como quieran, sí. Lo que pasa es que después cómo envían. Ojo que después, capaz que a fin de año tengamos presencialidad, los exámenes, vamos a ver eso, porque se está abriendo la presencialidad. Una de esas tienen que presentar ya no por virtualmente, sino escrito, ¿sí? Sería bueno eso, profesora, porque así presentamos la carpeta completa. Y bueno, veremos ahora, veremos qué pasa. Hasta ahora yo no escuché nada. En las otras facultades sí escuché para los prácticos, pero acá en recursos yo no escuché nada. No tenemos ninguna novedad sobre la presencialidad. En las otras facultades están preguntando para los prácticos de laboratorio. No sé si va a empezar este año. No sé si se va a esperar. A lo mejor los exámenes se podrían. Vamos a ver. Todo está por verse. Vamos a ver qué pasa. Pero vayan preparando y vayan resolviendo los problemas. Eso les hace a ustedes. No es para mí los problemas. No es para que nosotros veamos, sino para que ustedes aprendan, si ustedes se ejerciten. Esa es la idea. Eso les sirve a ustedes, no a nosotros. ¿Está? Esa es la idea, que vayan haciendo, porque eso es más fácil cuando uno hace para poder llegar al parcial. Ese es el esfuerzo de ustedes. ¿Está? Sí, también por ahí pueden copiar directamente de alguno que hizo, copiar todo. ¿Y para qué les sirve copiar? Si copian y no analizan y no pueden hacerlo, les sirve para nada. ¿Se entiende? Bueno, dejamos aquí entonces los que puedan entrar el jueves, salvo que el profesor cambie. El otro día cambió a viernes, pero les modificó el horario para que pudieran ingresar. No sé cuántos habrán ingresado, pero no son muchos. Traten de hacer el esfuerzo, que todo eso redunda en beneficio para ustedes. Bueno, nos vemos la próxima entonces. Dale, profe. Chao, profe. Hasta luego. Luego.